Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra última reunión del 2025 y eh, esta serie que estamos comenzando. Este es un momento del año en que todos nosotros estamos haciendo balances, listas para el próximo año. Otros simplemente se sienten muy cansados y lo que necesitan es que sea enero para ya estar absolutamente descansados. La mayoría de nosotros obviamente está pensando en lo que pasó este año y lo que viene para el próximo año. Yo pienso que nosotros somos uno de los que, bueno, yo creo que eso es bastante cultural, pero nosotros somos de los que ya empezamos por ahí como, no sé, 15 de diciembre, empezamos el próximo año, ya el próximo año, eso ya el 15, estos 15 días ya no vale para nada. Y muchos empezamos a decir y utilizar esta expresión de este año, pensando en el 26, este año sí. Y pues obviamente es normal. Y por eso estuvimos pensando en esta serie durante esta época del año, pero al mismo tiempo, esta serie no es tanto como para evaluemos bien este 2025 y proyectémonos para el 2026, sino más bien es para que recordemos que la fidelidad y el amor de Dios siguen siendo la misma. O sea, Dios no cambia porque el calendario cambie, sino Dios sigue siendo el mismo Dios fiel. Y es una serie que nos asegura, que nos recuerda, que nos ayude a que aunque haya nuevas exigencias, aunque haya como en todas partes y para todos nosotros, algunas cosas o muchas cosas que todavía estén inciertas, pues al fin y al cabo Dios sigue siendo el mismo y la gracia, este regalo inmerecido de la gracia, sigue siendo el mismo. Y por esto esta serie, como ustedes lo ven ahí en el televisor, es el nuevo año o un nuevo año, la misma gracia. Entonces, esta serie no tiene el propósito de que si este año me porté bien y que a ver si el próximo año me porto mejor, sino es para recordar que es Dios el mismo, así el calendario cambia. Entonces tenemos algunas cositas acá que van a aparecer en la pantalla. Dice, Dios termina lo que empieza. O sea, tenemos que estar conscientes de que estamos en construcción y ese es el pasaje que vamos a mirar hoy. Dios nos invita, esta es en la segunda parte de la serie, Dios nos invita a caminar sin pesos innecesarios. Muchas veces, y esto lo vemos mucho, como que a veces tendemos a cargar con una cantidad de peso que no nos corresponde, que caminemos con ese peso. La tercera, que bueno, estas ya les estoy hablando del próximo año, la tercera ya la del 11 de enero, que ya es presencial, tiene que ver con la idea de que Dios nos recuerda quiénes somos nosotros en Cristo. Y la última, Dios nos da la gracia diaria, no una presión anual. Y si les interesa estos títulos, yo los invito a que estemos empezando el año con esta idea real de evaluar, de proyectar, de lo que viene, de lo que queremos lograr, pero poniendo en el centro el hecho de que la realidad más bien de que Dios sigue siendo el mismo. Entonces, comenzando un poco y miren también lo que va a aparecer en la pantalla, dice, antes de pensar en lo que vas a empezar el próximo año, es importante recordar que Dios no ha terminado contigo. Estás en construcción. Y esto es importante recordarlo, entenderlo, saberlo, porque a veces nos ponemos como algún tipo de meta, de propósito, a veces es interno, a veces lo decimos, como no, esto yo ya debería estar en este momento, y a veces funcionando, no sé, puede ser en cosas, no sé, de presupuestos, de planes, pero también en términos de nuestro carácter, de nuestro conocimiento de Dios, de la forma en que nosotros reaccionamos. Todos nosotros estamos en construcción, todos nosotros estamos en construcción. Miren este pasaje, vamos a leer un poquito los versículos anteriores, pero el central va a ser el último, la última pantalla. Es Pablo escribiendo una carta a esta gente que vive en una ciudad que se llama Filipos. Y él lo escribe, vamos a leer primero y después les doy algunos asuntos del contexto de esta carta de cuando Pablo escribe. Pablo empieza acá en Filipenses 1 del 3 al 6 diciendo,
Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ese es como el contexto. Pero el pasaje central de hoy es este. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Quiero, ustedes están viendo acá el video y lo podrían parar, pero quiero dejar esto en la pantalla un segundito y volverlo a leer. Estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Acá aún el tip tiene que ver con el hecho de, no tiene que ver con diciembre y enero, no tiene que ver con el 2025 o el 2026, tiene que ver con que Dios está perfeccionando una obra en la vida de cada uno de nosotros. Esta carta de Pablo siempre se ha hablado que es una carta afectuosa. Él diciendo cómo recuerda a sus amigos allá en Filipos, cómo los recuerda con amor, con cariño. Y pues lo que él dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Siempre doy gracias a Dios con ustedes. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar algo. Él en esa carta sigue desarrollando que obviamente esta iglesia, como todas las iglesias, la iglesia de Filipos no es una iglesia perfecta, pero además saben que hay un dato que para mí es impactante. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. O sea, imagínense desde la cárcel alguien que diga, siempre doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y también una persona diciendo, estoy convencido de esto, el que empezó la buena obra de ustedes la irá perfeccionando. Es decir, Pablo, y de pronto podemos hacer este símil acá hablando de este cambio de diciembre a enero, del año 25 al año 26. Pablo no escribe con un año resuelto. No es alguien que dice, mire, ya hice el presupuesto y yo me di cuenta que lo que tengo me alcanza para todo el año, o yo ya todo está planeado y todo va a salir de esta manera, porque eso no es real. O sea, ni teniendo todo planeado podemos siquiera llegar a pensar que todo va a salir exactamente de la misma manera. Y a veces, y yo creo que termina un año y dice, gracias a Dios que las cosas no salieron como tú y yo las teníamos planeado. Pablo no escribe desde la comunidad, desde la comodidad, perdón, no escribe pensando que ya tenía un año resuelto. Pablo se está poniendo un énfasis no tanto en que todo está planeado, que todo está resuelto, o sea, él está en la cárcel. O sea, no tenía nada resuelto, no tenía realmente ninguna opción de pensar que todo estaba planeado. Él está poniendo el énfasis en que Dios es fiel. Y ahí es el punto de partida que yo los animo a que cada uno de ustedes y yo mismo, cada uno pensemos desde esa realidad. El rollo que realmente nos hace a veces tropezar en nuestra vida, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que esperamos, a veces no es tanto lo que pasa, ni el tener todo resuelto, ni el tener el presupuesto listo, ni poder resolver el calendario del 2026 desde octubre. Eso es importante, claro que es importante, pero lo que a veces nos hace tropezar es que olvidamos consciente o inconscientemente que Dios es fiel. Volvemos al pasaje central de hoy. Estoy convencido, dice Pablo, de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Tú y yo estamos en construcción. Tú y yo somos una obra en las manos de Dios que Él sigue puliendo, que Él sigue arreglando, que Él sigue llevando hacia adelante. No importa si el año termina en 25 o en 26 o en 27 o en 30, Dios es fiel, aunque todo no esté resuelto. Este versículo tiene como dos partes y quiero que las miramos. La primera parte dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, tú no comenzaste la obra. No, yo no comienzo la obra. Yo no soy el que
llevo los pasos hacia adelante de lo que Dios está haciendo en mi vida y aún de mi propia vida. Es Dios el que comenzó la obra. Puedes sentirte en un momento complicado o en un momento muy bueno de tu vida, pero para Él, tu vida y lo que sucede en ella no es un accidente. Él no llega tarde, Él no llega como, ay, ¿en qué momento sucedió esto? No, Él está ahí, camina a tu lado. Nosotros somos los que a veces dejamos proyectos, dejamos hábitos, dejamos metas que teníamos. Nosotros las abandonamos y lo que más tiende a suceder a principios de año es eso, ¿no? Que decimos, este año sí. No sé, creo que las más comunes, o al menos la más común en mi vida siempre es, este año sí voy a bajar de peso. El año pasado quería bajar 4, el próximo año ya voy para 8. Así voy de bien en todas mis metas. Él no abandona, somos nosotros. Nosotros somos los que abandonamos proyectos y procesos, pero Dios no se cansa de trabajar en ti. Y ahí está el punto central de su fidelidad. La fidelidad de Dios lo que está diciendo es, yo voy a seguir trabajando en tu vida. Y yo a veces pienso, y nuestra parte en eso es tratar de no ser un estorbo para que Dios trabaje en nuestra vida. Y a veces cuando simplemente perdemos de vista a Dios en nuestra vida, nos convertimos en eso, en un estorbo para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios no comienza cosas por emoción, eso somos nosotros. Las comienza con intención. Si Él está permitiendo que algo suceda en tu vida, especialmente si es algo que no te gusta. Porque creo que casi ninguno de nosotros tenemos problemas cuando están pasando cosas que nos encantan. Pero cuando Dios comienza algo en tu vida, no sé, un asunto de salud, un asunto económico, un asunto de relaciones, que de pronto las cosas se fueron dañando, se fueron poniendo de una manera que no esperabas. Dios tiene una intención. Aún cuando sea 100% tu decisión y tomaste una mala decisión, aún Dios ahí no se cansa de trabajar contigo. Y ahora el versículo que sigue, la irá perfeccionando. ¿Qué? Pues esa obra que comenzó en ti, la irá perfeccionando. Eso significa que va a seguir trabajando, puliendo, significa que es procesos, no que es rapidez. Yo creo que la herramienta preferida en las manos de Dios es el tiempo, es irnos ayudando, guiando, permitiendo que demos pasos de fe, permitiendo que entendamos algunos procesos que están pasando en nuestra vida. Dios va a ir perfeccionando eso que comenzó en ti. ¿Hasta cuándo? Tiene toda nuestra vida. Pero yo creo que un punto importante acá es que nosotros no seamos el estorbo. ¿Sientes que este año no hubo mucho avance? ¿Sientes que Dios como que se quedó quieto, en silencio? Pues Dios está trabajando. No abandones, no estorbes lo que Él está haciendo en ti. Recuerdo una historia y la cuento rápido. Un famoso autor que me gusta a mí, Charles Swindoll, estaba escribiendo algo y el tema era algo del crecimiento espiritual y él dice que alguna vez lo invitaron a alguna parte y que él era un camino y ese camino estaba lleno de palmeras a uno y el otro lado del camino iba entrando en el carro y de pronto él nota que todas las palmeras tenían cierta altura y nota una muy pequeña y él entran y en algún momento dice, oigan, noté una palmera que no tiene la altura de la otra, la sembraron después, ¿qué fue lo que pasó? Dice, le dicen, no, no tenemos ni idea, realmente todas son las mismas palmeras, las sembramos al mismo tiempo, se cuidan igual, pero esa no entendemos qué fue lo que pasó. Y después le escriben una nota diciendo, varias personas nos habían hecho la pregunta de la palmera y nos dio por investigar qué era lo que estaba pasando. Y al cavar un poco, al entender un poquito, ir un poquito hacia abajo, se dieron cuenta que había una piedra gigantesca debajo de esa palmera. Y esa piedra no permitía que esta palmera realmente creciera, echara las raíces suficientes para crecer más. El problema no era lo que la palmera crecía encima de la superficie, el problema era que no había echado suficientes raíces bajo la superficie en el fundamento que necesitaba para crecer
y llegar a la altura de las otras. Le cuentan en esa carta que quitaron la piedra y esa palmera creció a la misma altura o aún más que las otras palmeras. Y a veces los procesos se pueden ver lentos porque tú y yo no hemos echado suficientes raíces en el fundamento para poder crecer a la estatura que Dios quiere que tú y yo crezcamos. Asegurémonos este año que está terminando y el próximo año que no hayan rocas, que no hayan piedras, que no haya estorbo para poder echar raíces. Pablo se enfoca en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias. Nuestra esperanza, y va a aparecer ahí en sus pantallas, nuestra esperanza no está en que el próximo año será mejor, sino en que Dios sigue siendo fiel. Lo que tú y yo necesitamos es descansar en la fidelidad de Dios. Termino con estas dos invitaciones. Vamos a seguir en la serie. La primera, reinterpreta este año que termina, no desde las emociones, sino desde la fidelidad de Dios. Las emociones a veces dicen, ay, esto salió bien, o esto salió como yo no quería, o esto porque nunca ha pasado. Reinterpreta el año que está terminando desde la fidelidad de Dios. ¿Hubo problemas? Me imagino que sí. ¿Pasaron cosas que no querían que pasaran? Me imagino que sí. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha respondido. Dios está ahí. Él está construyendo algo. Y aún si sientes que este próximo año está empezando de la manera en que no quieres, Dios es fiel. ¿Y por qué sabes que Dios es fiel? Porque Dios ha sido fiel. Él te ha comprobado, te ha probado que es fiel. Y Él no cambia porque el 25 se acabe y el 26 dice, no, yo ya trabajé mucho con Pepito, con Jorgito, con... No, Dios es fiel y va a seguir trabajando en tu vida. Y segundo, cierra el año con confianza, no con presión. No de yo no logré esto, yo no pude esto, yo no soy suficiente, yo realmente ni sé por qué sigo confiando en Dios, porque sigo trabajando en mi matrimonio, o porque sigo trabajando en esto de mi vida, o porque sigo tratando de mejorar el manejo de mis finanzas o de mi carácter, o etcétera, etcétera, etcétera. No, no cierres el año pensando eso. No tienes que prometer que el próximo año sí, que ahora sí vas a hacerlo bien, que no va. Confía en Dios. Confía en Dios. La última canción del domingo, del último domingo presencial que tuvimos acá, el 21, fue una canción, y la pueden buscar, es de Santiago Benavides. Simplemente dice, confía en Dios, confía en mí. Les dejo esa invitación. Confía en Dios. Dile a Dios, confío en ti. Sé que no todo está bien. Confío en ti. ¿Y por qué confío en ti? Porque tú dices que la buena obra que tú comenzaste la irás perfeccionando en cada uno de nosotros hasta el día de Cristo Jesús. Nos vemos por video aquí la próxima semana, que además es el próximo año. Que estén bien. Chao, chao.